Buen día, mi nombre es Marianata García y hoy les voy a estar hablando acerca de las teorías de la obligación y de la responsabilidad civil. En la teoría general del cumplimiento de las obligaciones debemos entender como cumplimiento de la obligación a la ejecución de las mismas, y esta constituye un deber jurídico para el deudor, al cual no le es potestativo cumplir o no cumplirla, sino que siempre debe cumplir con la obligación contraída. Por supuesto, tenemos varias formas de cumplimiento de las obligaciones. Según su ejecución, tenemos el cumplimiento en especie y el cumplimiento en equivalente. El cumplimiento en especie se da cuando la prestación se es pagada, por así decirlo, de la forma tal y como se especificó al momento en que se combinó el contrato. Y el cumplimiento por equivalente viene siendo la forma de sustitución de este cumplimiento en especie, porque se dan los casos en los que por alguna razón el deudor no pudo cumplir con la obligación de la manera en la que se contrajo. Luego tenemos el cumplimiento de las obligaciones según la voluntariedad y tenemos el cumplimiento de forma voluntaria y de forma involuntaria. Cuando se da de forma voluntaria es cuando el deudor, sin ningún tipo de presión, cumple con la obligación que contrajo en un principio. Y de forma involuntaria se da cuando se le ejerce presión al deudor por parte de los órganos jurisdiccionales cuando el acreedor interpone una solicitud debido a que el deudor no quiso cumplir con la obligación de forma voluntaria. También tenemos el cumplimiento de la obligación según la persona que la ejecuta. Según la persona que la ejecuta tenemos la obligación, el cumplimiento directo y el cumplimiento indirecto. El cumplimiento directo se da cuando la persona que contrajo la obligación es la que la cumple. Es decir, la misma persona que hizo el contrato con el acreedor va a ejecutar la obligación. Y de forma indirecta se da cuando un tercero o una persona distinta a la que contrajo la obligación es la que la va a cumplir, como en el caso de una hipoteca, que en caso de que el deudor no cumplió con su obligación, pero el garante o el fiador sí lo hizo. Aquí se da el cumplimiento indirecto. Dentro de los efectos del cumplimiento de la obligación, tenemos que el cumplimiento de la obligación es la forma en la que se extingue por excelencia la obligación. Por lo tanto, como efecto se tiene la liberación del deudor y la extinción de las acciones por parte del acreedor cuando se ejecuta la obligación. Luego, en cuanto a la teoría general del incumplimiento de las obligaciones, tenemos por incumplimiento a la falta de acción por parte del deudor de pagar o de ejecutar la obligación contraída. Aquí también tenemos varias clases o formas de incumplimiento. Según la naturaleza del incumplimiento tenemos el incumplimiento total o parcial. El incumplimiento total es cuando el deudor no hace ninguna acción, no hace ninguna acción que esté dirigida a cumplir con la ejecución de la obligación. Y es parcial cuando, aunque el deudor sí ejecutó algunas acciones para saldar su deuda, para cumplir con la obligación, no logró hacerlo de forma completa. Luego, según la duración, tenemos el incumplimiento de las obligaciones de forma definitiva o de forma temporal. El incumplimiento definitivo es cuando la persona no cumple en ningún momento con su obligación, es decir, de forma definitiva y total no va a cumplir. Y de forma parcial se da cuando, de forma temporal, perdón, se da cuando, aunque la persona no haya cumplido con su obligación, puede ser que en un futuro, es muy probable que vaya a cumplirla. O sea que tiene como un retraso por cualquier tipo de causa. También tenemos el incumplimiento según si los hechos son imputables o no imputables al deudor. Y aquí tenemos el incumplimiento voluntario y el incumplimiento involuntario. El incumplimiento voluntario se da cuando la persona no ejecuta ningún tipo de acción por las causas, acciones o hechos que sean de forma culposa o dolosa por parte de la persona, es decir, que voluntariamente no quiso cumplir, y esto son unos hechos que se pueden imputar a su persona. Luego, en la siguiente clasificación, tenemos los hechos que son involuntarios, las causas involuntarias por las cuales la persona no cumplió. Aquí se da cuando la persona, por ciertas razones o circunstancias, no pudo cumplir con la obligación, y en este caso son hechos no imputables a su persona y no se le puede sancionar por ello. Ahora, en cuanto a la responsabilidad civil, tenemos que la responsabilidad civil viene siendo la obligación que tiene una persona de reparar los daños o perjuicios causados a otras
por el incumplimiento de una obligación. Es decir, que toda persona está obligada, está sometida a la ley para responder por aquello a lo que se comprometió. Dentro de esta responsabilidad civil tenemos dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual se viene dada porque se origina por hechos derivados de un contrato, es decir, la persona que contrajo un acuerdo con un tercero, con un acreedor, y no cumplió, se genera una responsabilidad civil contractual y esta persona debe responder por los daños y perjuicios causados a la persona por el no cumplimiento de la obligación. Y es extracontractual cuando la persona, cuando se dan daños y perjuicios a terceros, cuando está originado de hechos derivados distintos al contrato, sea por otras razones, pero que sean distintas al contrato, y se da la responsabilidad civil extracontractual. Generalmente esta viene dada cuando se le hace daño a personas a través de medios ilícitos o hechos ilícitos, como por ejemplo un robo o una privación ilegal de la libertad. Dentro de los elementos de la responsabilidad civil tenemos 4. El primer elemento es que para que haya responsabilidad civil debe haber el incumplimiento de una obligación o la violación de un derecho preexistente. Luego tenemos la culpabilidad o el carácter culposo del incumplimiento o del daño que se hizo. Luego tenemos el tercer elemento, que viene siendo el daño, es decir, que tiene que haberse producido un daño contra la persona para que pueda existir lo que es la responsabilidad civil, bien sea a la persona o a las personas dependientes de ella o a su patrimonio. Y por último, la relación, obviamente, que debe existir entre la causa y el daño ocasionado a la persona. Por su atención, muchas gracias.